bienvenidos a Gaming de Sepe. Es un placer teneros aquí y espero que disfrutéis. Pues nada, un día más estoy por aquí, esta vez con la parte 4 de Horizon Forbidden West. Cada vez digo el nombre de una forma, pero bueno, ahora lo voy a decir en acento inglés. Horizon Forbidden West, así. Y nada, vamos a empezar ya con esta parte 4 y vamos a ver cómo sigue todo esto. Y sin nada más que añadir, ¡vamos allá! Cuando entraste, se transformó, como el día de la batalla. Doy gracias porque sea un día de tormenta. Pocos habrán visto la alteración desde Meridian. ¿Qué has averiguado? Hades. El peligro no acabó aquí. Se fue al oeste prohibido. Y debo seguirlo. Ya veo. Será una empresa ardua. Por algo lo llaman prohibido. Allí gobierna una feroz tribu de guerreros. Los Tenak no permiten que nadie atraviese sus fronteras. No obstante, gracias al rey Sol Abad, se negoció una frágil tregua. De hecho, la próxima embajada tendrá lugar en un día o dos, al borde de nuestra frontera. Si asistieses a la reunión bajo su auspicio, los Tenak podrían dejarte pasar en lugar de atacarte y darte caza en el acto. Qué bien, más asesinos. Genial. Ah, el Rey Sol. Aloy, dichosos los ojos. Te fuiste con tanta premura que no pudimos agradecértelo como correspondía. ¿Podemos enseñarle la lanza? Por favor. Ítame, silencio. Es cierto, portamos regalos. El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en palacio. Pero imaginaba que preferirías algo con menos pompa. Por favor, que vengan. Abad, sin duda, es un detalle, pero... Uthid, Banasha. Venga, vamos a dárselos antes de que se largue otra vez. ¿Te vas? ¿En serio? Pruébatelo. ¡Qué maravilla! En nombre de los habitantes de Solminio, que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud. Te dejo que te pongas al día con tus amigos. Ven a hablar conmigo cuando estés lista para partir. Tengo que acoplar el control maestro a mi nueva lanza. Debería haber un banco de trabajo por aquí que pueda usar. Vuelve si me necesitas. Reina viuda Nasadi. Bendita campeona. Itamen, ¿qué tienes que decir? Mi humilde agradecimiento, campeona, por habernos rescatado en ocaso y por defender nuestra ciudad de las fuerzas de la sombra. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, Itamen. Y de nada. Campeona, ¿me enseñarás a disparar como un cazador? Itamen. Príncipe, debo partir a una importante misión. ¿Y salvar el mundo? Algo parecido. Pero a mi vuelta podría darte algunos consejos. Sería un honor. Te debemos la vida, campeona.
Y no lo olvidaremos. Que el sol ilumine tu camino. ¡Cuidado con los atronadores! Siempre serás bienvenida, campeona. Podrías dormir en mis aposentos. Hay mucho espacio. Redentora, bienvenida al Ardiente. Meridian tiene una deuda contigo que jamás podrás saldar, Redentora. ¿Ya estás pasando de mí? ¡Señorita! Ah, Itamen. Qué granuja más adorable. Ah, el Rey Sol come hoy con los nobles, Soseram. Traed más vino. Es un gran honor, Redentora. Los que lucharon en la batalla del Ardiente jamás olvidarán lo que hiciste. Y se ha contratado a más trabajadores o serán para acelerar la reconstrucción. Muy bien. El escultor quería algo más ambicioso, el doble de grande y cubierto de oro y joyas. Pero tenía la sospecha de que no sería de tu agrado. Tenías razón. Lo siento, Abad. Me alegro de verte, pero no me puedo quedar. Ya veo. Esperaba que pudieras quedarte en la ciudad. Incluso en palacio. Meridian aún corre peligro. Y eso es quedarse corto. Para arreglarlo debo ir al oeste. A territorio Tenak. ¿Por el sol los Tenak? No sé si Marad te ha puesto al tanto. Tras años de conflictos, hemos negociado una tregua para una paz duradera. En breve se presentará otra embajada. Cuando dices años de conflictos, ¿te refieres a los asaltos rojos? Ah, sí. Mi tema favorito. Lo saco porque necesito saberlo. Como sabes, mi padre asaltó a las tribus fronterizas. Oseram, Banuk y Nora sufrieron mucho y resistieron como pudieron. Y los Tenak los que más. Atacaron nuestro frente occidental de Luz Baldía y lograron expulsarnos. Que aceptasen dialogar tras aquello fue difícil. ¿Qué hiciste para que volviesen a hablar tras la guerra? Lo mismo que para hablar contigo. Darles regalos. ¿Les gustan las tiaras? Más bien metal, especias y reliquias saqueadas en combate. Hemos celebrado reuniones y los obsequios han limado asperezas. Pero la próxima embajada es la más importante. Los Tenak nunca se habían prestado así a una paz duradera. ¿Por qué esta embajada es tan especial? Por lo mismo que hoy, por un invitado. Nos reuniremos con los Tenak a las afueras de Luz Baldía. Tendrán tesoros por un prisionero. Fashav, uno de nuestros soldados. ¿Soldado? ¿No un saqueador? No. No, en este caso. Fashav es mi primo, sin relación con Helis. Se unió a la expedición del oeste intentando frenar ciertos excesos. Y fue capturado durante la defensa de nuestra base en Arenas Cinabrias. Y aún sigue preso. Tu primo Fashab, ¿cuánto lleva en poder de los Tenak? 5 años. Los Tenak aseguran que está bien, pero yo lo dudo. Es una tribu famosa por su crueldad. ¿Cómo iba a estar bien? Bueno, pronto lo sabré. Si lo ves antes que yo, dile que le espero en Meridian, en su hogar. Si lo veo, se lo diré.
Y también está feliz. Tú lo sacaste de ocaso. Si él es feliz, es gracias a ti. Se está volviendo un hombrecito. Y falta le hará, pues heredará la corona. ¿La corona no sería para un hijo tuyo? Sí, bueno. Para eso tendría antes que casarme. Marat no deja de buscarme pretendientas. Pero al final siempre trato de convertirlas en algo que no son. Pero bueno, yo nunca aspiré al trono y no pienso ocuparlo siempre. Cuando Itamen sea mayor, intentaré abdicar. Sin esta corona, podré al fin viajar por el mundo. ¿Quién sabe? Igual hasta te acompaño en tus aventuras. Haces que parezca fácil. Tengo que irme ya. Espera, Aloy. Debí pedirte algo más. Desde tu marcha, he pensado otra cosa. Este no es el momento. Pero no hay otro. Tal y como te fuiste la otra vez, no sabía si volvería a verte. No quiero detenerte, ni frenarte, pero debo saberlo. Cuando acabes tu misión, ¿volverás a Meridian? ¿Te quedarás? Lo suficiente como para que nos podamos conocer mejor, quizá. Los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones. La forma en que Aloy exprese su personalidad depende de ti. Elige puño y Aloy se enfrentará al desafío de cara. Elige mente y Aloy usará su perspicacia para encontrar una solución más inteligente y menos obvia. Elige corazón y Aloy expresará su actitud compasiva o manifestará sus convicciones más profundas. Abad, conviene mirar esto con otra perspectiva. Esta amenaza pone en peligro no solo a Meridian, sino también a otros lugares y a muchos inocentes. Lo que suceda entre nosotros no es importante. Al menos, aún no. Cierto. Actúo como un necio. Se supone que el rey debe mirarlo desde otro prisma. Acepta mis disculpas. Y solo te deseo lo mejor. Adiós, Aloy. Nuestra esperanza viaja contigo. Sí, Aloy. ¿En qué te ayudo? Yo lo siento, Abad. Debo irme. Yo también lo siento, Aloy. Adiós. Redentora, todo está como lo dejaste. Nos hemos ocupado de ello. Parece que la estatua está quedando muy bien. Nos ha costado reunir a todos para recibirte. A ver si encuentras piezas metálicas en las escombrera. Ahí, un banco de trabajo. Cuando dijiste que el oeste me
reavivaría la forja. ¿Vas a ignorarme? Ahora te me pones Ucid, Banasha, gracias por venir. No hay por qué. Aunque nos dejases colgados tras la gran batalla. Banasha, basta. Ahora está aquí, ¿no? De momento. Pero conozco esa mirada en su rostro. Tiene cosas urgentes que hacer. Y no precisamente en Meridian. Mira, no creas que desaparecí por capricho. Tenía Pequeña cazadora, por favor. No hace falta que te justifiques. Nos salvaste el pellejo. Si has de irte, vete. Tienes nuestra bendición. Siempre. Parece que a ambos os va muy bien. Aquí el señor importante es el asesor militar principal del Rey Sol. ¿Eso significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice? Que el sol bendiga a sus pobres almas. Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando. ¿Qué has dicho? Me quedé dormida mientras hablabas. ¿Y tú qué, Banasha? He estado cuidando de Nasadi e Itamen. Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia. ¡Ja! Iba a decir niñera, pero me gusta más tu versión. Jamás te imaginé de niñera. Y también es especial. Un momento. No me han domesticado del todo. Nasadi era la esposa del rey Sol Loco. Tiene enemigos. He frustrado un par de complots. Ya. Digas lo que digas. Por dentro, eres tan blanda como una almohada. Oh, ni te lo imaginas. ¿Ah? Madre mía. Hablábamos de Itamen. Sí, vale, lo admito. Itamen es mono, divertido. Y me admira, me cae muy bien. Menos cuando no se lava las manos al preparar cebos con gusanos en ese jardín detrás del solarium. ¡Pah! Hace meses que no voy por ocaso. ¿Qué tal los Karja sombríos? Después de que aniquilaras a los Eclipse, apenas quedaban sacerdotes u oficiales capaces de aterrorizar a la gente. Abad concedió una amnistía a aquellos obligados a servir a la sombra. Los plebeyos limpiaron la ciudadela y se la devolvieron. El Solminio quedó unificado. Abad quería que Ucid comandara la guarnición de allí, pero aquí el capitán Mimoso se negó. Se rumorea que prefería estar cerca de mí, aquí, en Meridian. Tonterías, por supuesto. Bueno... Lo sé. Te vas. Largo. Vete ya. Siempre es un honor, campeona. Siempre es un placer. Por favor, pequeña cazadora, vuelve algún día y cuéntanos tus aventuras. Si no puedo meterme en líos, al menos quiero escuchar los tuyos. ¿Algo más que decir? Pues yo sí. Por supuesto. Ya es la hora. Ten cuidado, ahí fuera. Ya está. Eso es. Ha estado bien ponerse al día. Por un rato. Ya está. Control maestro instalado. Además de algo nuevo para almacenar y liberar energía. Un resonador. Será útil en combate. ¿Qué tal, caramartillo? Buenos días. Aloy, ¿has terminado con tus amigos? ¿O quieres más tiempo? Mejor me marcho. Y si voy al oeste, necesitaré, como dijiste, permiso de los Tenak para cruzar. Exactamente dónde se celebra esa embajada. En el cañón, que marca el límite occidental del Solminio, encontrarás la fortaleza de Luz Baldía en el extremo. Más lejano, la embajada tendrá lugar en su interior. Está muy lejos, a 2 semanas a pie.
Llegaremos en un par de jornadas sin parar. Creo que sería mejor descansar aquí esta noche y salir temprano. Por supuesto. Lo organizaré. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? A voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rod. I long to reach the other, to find the path we lost. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the Chispas y acero. ¡Ja! Nunca vi a nadie usar una de esas para moverse. ¿Así voy a luz baldía? Sí, normalmente, pero hoy no. Aún no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación. El valle entero está infestado de máquinas. Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que o giras tú la manivela o lo hago yo. Bueno, entonces, ¿quién lo volverá a subir?
Vale, vale. Aunque si alguien te pregunta, será mejor que digas que me obligaste. Veo humo, pero hay poca actividad. Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas. En cuanto a la falta de actividad, hay un paro laboral en vigor debido a todo el jaleo. ¿Qué clase de máquinas causan los problemas? Unas muy agresivas, y hay un montón. Las llaman colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron de repente. ¿No hay nadie que las mate? Ah, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbul, el autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del sol, Karja. Lo bajé ayer, una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. Es un tipo muy importante. Ay, la embajada en Luz Baldía, se supone que él debía presidirla. ¡Ah! Genial. Si no haces lo que te digo de inmediato, el Rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda, expuesto a ataques. He podido morir. ¡Ja! Te niegas a llevarme, pero no a esta. ¿A esta? ¿Qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis, es Aloy. Boadis el estudioso. ¿Aloy? La redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno, eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en Luz Baldía. Y creo que tú también. Bueno, no con el valle infestado. Y así fue como Ahriman proclamó que los sacerdotes del sol eran valiosos y merecían tener protección, ¿lo ves? Los escritos. Iré a Luz Baldía cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Erend? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la acción. Boadis. Boadis el estudioso. Boadis el estudioso envió a Erend y a otro de la vanguardia a despejar el camino. Y así, al amanecer... ¿Dónde? ¿Al valle? Sí, dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Use el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Erend y lo traeré. ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del risco, a un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. Eso es. A darle a la manivela. ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, ¿escoltas al estudioso a cadena chirriante y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Erend y despejaré el camino. Pero después, no habrá excusas. Luz Baldía. Embajada. Si es la voluntad del sol. Lo será. Créeme. Buscaré a Erend. Pero antes debería ir a cadena chirriante a mejorar mi arco.
Si me disculpas, necesito meditar. Preparo las cosas y nos vamos. Mineros. Y están metidos en un buen lío. Creo que es el capataz. Debería hablar con él. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias, Corben. ¿Corben? No, ahora no. Calma. ¿Qué pasó? Una explosión en la mina. El agua lo ha inundado. Has hecho mucho. ¿Estás herido? Estoy... Viviré. Los demás... Por favor. Cuéntame qué ha pasado. Usamos explosiones controladas para abrir vetas en la montaña. Una ha debido de salir mal. No puedo... Debo irme. ¿Cuántos siguen abajo? Corben, ¿cuántos hay? 2. Creo que 2. Otros 2. Haré lo que pueda. Problemas en las profundidades. 2 Oseram nunca regresaron de una mina después de que una violenta explosión inundara los túneles. Sin ayuda, no tienen ninguna posibilidad de escapar. No nos queda mucho tiempo. Quédate aquí. Ten cuidado. Debo encontrar a los 2 mineros.
El agua está helada. Los mineros. Uno no tiene buen aspecto. ¿Es una nora? ¿Estáis bien? ¿Quién eres tú? Me envía Corben. ¿Algún herido? Mi pierna. Estaba demasiado cerca de la explosión. ¿Qué ha pasado? Estábamos volando el túnel más lejano, pero el andamiaje no aguantó y se derrumbó, creo. El conducto de drenaje está obstruido. Todo se inundó más rápido de lo que yo bebo cerveza. A duras penas hemos llegado aquí. Vamos, hay algo que mantiene los túneles anegados. ¿Qué estás pensando? Tengo una idea. ¿Hay más explosivos? ¿Estás loca? Sí, tiene que quedar algo arriba, pero... ¿te harán falta mechas? ¿Estás loco? No puedes moverte, y yo no voy a dejarte. Ella no va a empeorar las cosas. Quietos aquí. Buscaré qué es lo que bloquea el conducto de drenaje para volarlo por los aires. Falta poco. Ya está. Son los escombros que bloquean el paso. Si llego hasta los explosivos de esa vía, podré volar el obstáculo. Intentaré desarmar antes de ser vista.
Saben que estoy aquí. Creo que ya no hay más. Ahora toca salir de esta sala, como sea. Podría disparar ahí. Las esporas dan asco, pero al menos me cubrirán. ¿Cómo puedo alcanzar esos explosivos? Debería seguir esas vías. Igual me conducen hasta los explosivos. A ver, ¿a dónde va? Ahí están los explosivos, sobre la vía. Debo encontrar un puente de cruzar.
funcionado. ¡Ah! Ha llamado su atención. Ahora, a ver a los niños. Está muerta. Eso no lo sabemos. Parece que... Lo lograste. Creía que habías volado por los aires. ¿Os apañáis ya solos? Yo bajaré a este idiota, no te preocupes. Gracias. Y ahora a sacar tu pedazo de culo de aquí. Estoy muy orgulloso del tamaño de mis posaderas. Muchas gracias. Le diré a Corben que su gente está bien. Los cristales no se rompen. ¡Vamos! Estoy muy orgulloso del tamaño de mis posaderas. Muchas gracias. Los encontré a los dos. Están a salvo, pero les vendría bien ayuda. ¿Queda alguien más? No. No quiero pensar qué habría ocurrido si no llegas a aparecer. Sabía que eran demasiadas voladuras, pero el tipo que reclamó este lugar, Ulvund, me presionaba y me presionaba. Intenté proteger a mi cuadrilla de sus constantes exigencias todos los malditos días. Yo... tendría que haberme negado. Apoyaste a tus hombres cuando te necesitaban. Eso es lo que cuenta. Que Ulvund me amenace todo lo que quiera, pero no dejaré que mi gente vuelva a esas minas. ¿Estarás bien? Sí.
Ahora me ocupo yo. Te debo una cazadora. No dejo de oír hablar del Talon Bun. Y no para bien. Tarde o temprano alguien tendrá que ocuparse de él. Gracias, cazadora. Ayudaré a los dos últimos. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sabemos a dónde nos tenemos que dirigir y hemos ayudado a estos pobres mineros. Y nada, espero que os haya gustado, dejar like, suscribiros y comentar, que no cuesta nada. Y nos vemos el próximo día en la parte 5. Sin nada más que añadir, adiós.